Cuando estudiamos cinemática, veíamos que esta era una rama de la física que se dedicaba al estudio del movimiento sin tener presente las causas que lo originan, lo que nos llevó a determinar cómo serían las trayectorias que seguirían las partículas dependiendo de las condiciones iniciales del movimiento y asimismo a determinar cuáles son las ecuaciones de movimiento que nos permiten predecir y determinar cuáles son dichas trayectorias. En este vídeo vamos a mirar una generalización a esta temática y vamos a pasar de la cinemática a la dinámica, definiendo qué es la dinámica y en qué se diferencia con respecto a la cinemática. Comencemos entonces. Decimos que la dinámica es la rama de la física que se encarga de estudiar la relación entre el movimiento y las causas que lo producen. Por otro lado, si nosotros nos fijamos en lo que nos dice la experiencia, diríamos que el movimiento de un cuerpo es el resultado de sus interacciones con otros cuerpos. Entonces, básicamente lo que diríamos es que la dinámica nos permite realizar un análisis de la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento de un cuerpo. Y para ello vamos entonces a definir una serie de conceptos que son fundamentales para esta temática. Comencemos con el más sencillo de todos. Definamos entonces el concepto de partícula libre. Para esto tenemos que tener presente dos cuestiones. La primera es el hecho de que estamos diciendo o definiendo o introduciendo formalmente el concepto de partícula, y segundo, tenemos que explicar a qué nos referimos cuando decimos que es libre. Para la primera parte, una partícula hay que entender que es un concepto matemático abstracto, es decir, es un ente que matemáticamente no va a ocupar dimensión alguna, es decir, no va a tener una única dimensión, no va a ser una dimensión planar, es decir, 2D, y no va a ser tridimensional. Una partícula es un punto que simplemente diríamos tiene una dimensión cero. La cuestión es que la física, y como veremos más adelante, nos permite modelar los sistemas físicos como si cada uno de estos se tratase de una partícula. Por lo menos en la mecánica podemos hacerlo así. Por eso es que, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar un objeto que cuelga de una cuerda y despreciamos, por ejemplo, la masa de la cuerda con respecto al objeto, diríamos que este objeto se comporta como un péndulo y podemos describir su movimiento tal como si se tratase simplemente de una partícula en el contexto que estamos nosotros hablando aquí. Más adelante veremos por qué es válido esa situación, por qué podemos hacer ese estudio de esa manera, pero hay que entender que una partícula no es un objeto físico real, sino que es una manera matemática que nos permite describir un sistema físico de una manera muy sencilla en términos de un conjunto de ecuaciones matemáticas. Ahora bien, para entender a qué nos referimos con el término libre, simplemente vamos a decir que es una partícula que no experimenta interacción alguna. Ahora bien, una vez entendido el concepto de partícula libre, la experiencia nos lleva a determinar lo que conocemos como la primera ley de Newton, o también conocida como la ley de inercia, la que nos dice que una partícula libre se mueve siempre con velocidad constante. Es decir, dada una cierta orientación para la partícula, ésta se moverá siguiendo una trayectoria rectilínea. Es evidente también como una nota el hecho de que el estado de reposo también implica una velocidad constante. Bueno, coloquémoslo como nota. El estado de reposo también implica un caso de velocidad constante. ¿Por qué? Porque en la situación de reposo la velocidad es cero. Podrá no estarse moviendo, pero usted tiene una velocidad nula, la cual es constante. Y tenga presente que este también es un concepto relativo. Ya les he dicho en otras clases que, por ejemplo, yo puedo decir que en este momento me encuentro quieto
en el escritorio mientras grabo este vídeo, pero que un observador fuera del planeta me vería compartiendo el movimiento del planeta. Entonces me vería en movimiento y por ende yo tendría una velocidad que es igual a la del planeta. Entonces el concepto de reposo es relativo, pero sigue cayendo dentro de este concepto de velocidad constante y aplicaría entonces la ley de inercia en esta situación. Ahora bien, vamos a generalizar un poco todo esto definiendo una nueva cantidad física. Vamos a definir el momentum de una partícula como el producto de su masa por su velocidad. Observe la importancia que tiene esta cantidad física, puesto que está siendo caracterizada por dos cantidades importantes que están determinando el movimiento de la partícula. La primera es la masa. Esa es una propiedad intrínseca porque es una propiedad inherente a la partícula, mientras que la velocidad es una propiedad que yo diría extrínseca porque depende del sistema de referencia. La cuestión importante a entender aquí es que el momentum queda determinado dependiendo de los valores de masa y velocidad. Por ejemplo, piense en la siguiente situación. Imagine que yo tengo un ciclista el cual se está moviendo con una cierta velocidad, llamémosla v, en esta dirección, por ejemplo, pero hay que tener presente que el conjunto o el sistema ciclista más bicicleta pues va a tener una cierta masa que yo lo llamo m. Evidentemente el sistema que estamos estudiando como tal tendría entonces un momentum p que sería el producto de la masa, que en este caso es el sistema ciclista más bicicleta, multiplicado por la velocidad a la cual se está moviendo este sistema. Ese sería nuestro momento. Pero ahora imagine que yo tengo un camión y suponga que se está moviendo a la misma velocidad a la que se movía el ciclista. Entonces, evidentemente, si pensamos en este nuevo sistema, este sistema se conforma del camión más la carga que tenga, más el conductor. El sistema como un todo va a tener una masa, vamos a denotar esta masa m, y evidentemente este sistema va a tener un momentum p. Para diferenciarlo del de la bicicleta, lo denoto con la letra P mayúscula, y este sistema va a tener un momentum que sería su masa multiplicada por la velocidad. Dado el hecho de que la masa de este segundo sistema es mucho más grande que la masa de este primer sistema, si bien los dos pueden estarse moviendo a la misma velocidad, su momentum no va a ser el mismo. Es evidente que vamos a tener que el momentum del segundo sistema, P mayúscula, pues va a ser mucho mayor que P minúscula. Ahora, mire que esto se refleja enormemente en las diferentes situaciones físicas. Por ejemplo, piense que usted tiene, o más bien que usted iba caminando por la acera, por ejemplo, y que este ciclista iba a una cierta velocidad, por no ser exagerados. Imaginemos que no fueran muy rápido y que fuera unos, qué sé yo, 15 kilómetros por hora o 10 kilómetros por hora, y no lo vio usted o usted no lo vio a él, se le atravesó y lo golpeó. Evidentemente lo va a tirar, puede que se lastime, se aporree o se magulle, y posiblemente el daño no va a ser muy apreciable, ¿ok? Pero si pensamos en esa misma situación, pero en vez de la bicicleta, lo que lo golpea a esa misma velocidad es el camión, evidentemente la situación cambia, ¿no? Los daños pueden ser más graves, puede ser más drásticos, digamos, la situación. Y la cuestión ahí entonces, lo que sirvió de peso en la diferencia del efecto ocasionado en las dos situaciones, pues es la masa. Y evidentemente eso implicó que a pesar de que los dos tenían la misma velocidad, el momentum sí era diferente. El camión traía un momentum mucho más grande que el momentum que traía el ciclista.
lo que implica entonces al final de cuentas que es el momentum como cantidad física que en algún tipo de interacción entre dos sistemas físicos tiene una vital y relevante importancia, porque estamos considerando esas dos propiedades. No es que tanta masa tenga usted, no es que tanta velocidad pueda tener, sino cómo es la combinación de estas dos cantidades físicas. Por ejemplo, piense en esta otra situación. Suponga que estos dos señores están luchando. Por ejemplo, lucha libre, sumo, qué sé yo. La cuestión es que el uno va a correr hacia el otro. El señor de la izquierda tiene una masa M más grande que el señor de la derecha, que tiene una masa mucho más pequeña. Por eso las he denotado de esta manera. Uno pensaría, por ejemplo, que si el señor de la izquierda corre hacia el señor de la derecha y los dos sufren un choque de frente, el señor de la derecha, el de menor masa, va a salir disparado, golpeado hacia algún lado debido al encuentro que tuvo con el de la izquierda, que es más macizo. De acuerdo a lo que nosotros estamos hablando, realmente eso no necesariamente tiene que ser así. Realmente eso va a depender de cómo es la velocidad con la que se está moviendo cada uno de estos señores. Es decir, por ejemplo, si este señor que es muy macizo viene con una velocidad Bm grande, que es más grande que la velocidad con la que venga el señor de la derecha, pues evidentemente lo va a tirar, porque su momentum, que es la masa por su velocidad, al ser mayor que el de este señor, va a ser más grande, lo que va a implicar pues que en esa interacción el más perjudicado va a ser el de menor masa. Pero el de menor de masa podría compensar el momentum del otro con velocidad, pues si bien su masa no le va a ayudar mucho, si aumenta la velocidad podría ser igual o equiparar al momentum, porque recuerde que tengamos presente que el señor de la izquierda va a tener un momentum que sería m por la velocidad de él. Hagámoslo de esa manera: momentum de la izquierda, momentum del señor de la derecha sería su masa por la velocidad a la que él se esté moviendo. Si bien las masas son diferentes y el de la izquierda tiene una masa mayor que el de la derecha, el de la derecha podría compensar el momentum del de la izquierda con velocidad. Si él puede adquirir una velocidad que sea lo suficientemente grande para que su producto con la masa iguale al producto de la masa por la velocidad del de la izquierda, los dos momentos se van a compensar y realmente ahí sería como si no hubiera habido una interacción. Es decir, el de la derecha perfectamente va a poder detener al de la izquierda. Ahora bien, si el momentum del de la derecha es tal que es más grande que el de la izquierda, lo que lograría con una velocidad mucho mayor, pues en principio podría detener, no solo detener al de la izquierda, sino que podría hacerlo retroceder. Entonces mire que el momentum viene siendo una cantidad que determina cómo va a responder un sistema físico ante una situación de colisión como es en este caso. Pues bien, miren que si nosotros volvemos a mirar la definición de momentum, que es masa por velocidad, la que tenemos aquí, y por otro lado recordamos que la primera ley de Newton nos dice que una partícula libre se mueve siempre con velocidad constante, implicaría que este término es constante, y si la masa de la partícula no cambia, implicaría entonces que el momentum de la partícula también es constante cuando es una partícula libre. Entonces generalicemos un poco la primera ley de Newton y digamos que una partícula libre se mueve siempre con momentum constante. Es decir, mientras la partícula no se vea afectada por interacción alguna con alguna otra partícula o algún otro tipo de fuente de interacción, esta se va a estar moviendo siempre con un momentum que sea constante, que simplemente decimos P es constante. Ahora, también no lo dije anteriormente, pero pues es bueno tener presente las unidades, ¿no?
mire que dado que el momentum se definió como el producto de la masa por la velocidad, las unidades serían unidades de masa multiplicadas por unidades de velocidad, que en el caso de MKS, el Sistema Internacional de Medidas, tendríamos la masa en kilogramos por la velocidad que se da en metros por segundo. Tenga presente que en estas unidades no reciben ningún nombre especial como otros casos que veremos más adelante, simplemente queda así kilogramos metros por segundo. Siempre me ha parecido interesante tener presente el hecho de que siendo una cantidad física tan importante no le hayan dado un nombre especial a este conjunto de unidades. Pero bueno, así se trabaja y así es como lo trabajaremos en el resto de la clase.